Volvemos aquí en pocas palabras a través de Nativa Nos Conecta. Bueno, nos hemos planteado una pregunta muy interesante y es la siguiente. ¿En qué situación política nos encontramos en el Perú? Una pregunta que muchos podrían sacar su conclusión fácilmente, ¿no? Estamos con Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para que conversar un poco más con él sobre este tema. ¿Qué tal, señor Cárdenas? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, empecemos hablando, por supuesto, y la pregunta ya se lo había mencionado, pero en las próximas semanas podría ser clave para el presidente Castillo, para su futuro, porque se ha anunciado una nueva moción de vacancia. El congresista no agrupado Edward Málaga está impulsando una moción de vacancia presidencial junto a Diego Bazán de Avanza País y Carol Paredes de Acción Popular. Esta ya sería la tercera, si no me estoy equivocando. ¿Cree que se pueda conseguir una mejor conclusión que las anteriores? Bueno, aquí hay que ver algunos antecedentes, ¿no? La primera y la segunda mociones de vacancia fracasaron estrepitosamente, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que también considerar que hace pocos días el premier Aníbal Torres se presentó en el Congreso de la República, ¿no? Y fue muy enfático al señalar que si tanto les molesta mi presencia, tienen la facultad de censurarme. Sí. El Congreso de la República ni siquiera ha podido censurar al premier Aníbal Torres, ¿no? Entonces, es un poco complicado pensar que van a juntar los 87 votos necesarios para vacar al presidente de la República. En un hecho, la verdad, inédito en la historia democrática de nuestro país, que en menos de un año se hayan presentado 3 mociones de vacancia, o se van a presentar 3 mociones de vacancia, para sacar al presidente del cargo, ¿no? Lo cual denota, pues, una crisis muy profunda, no del gobierno en sí, sino del sistema político en general, ¿no? Es una descomposición muy grave y muy profunda, desde mi punto de vista irreversible bajo las actuales normas y leyes del sistema político peruano, ¿no? La crisis política no es exclusiva del Poder Ejecutivo, está también en el Congreso, sí, está en la Fiscalía de la Nación, en el Poder Judicial, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en el sector privado, en los medios de comunicación, en fin, ¿no? Es una situación que ya linda en lo límite, como se dice en la ciencia política. Mencionaba justamente esta visita a Aníbal Torres hace unos días en el Congreso de la República, yo estuve ahí en el Parlamento. Y Aníbal Torres literalmente parecía que estaba arrasando con todo, ¿no? Se lanzaba al cuello de Marta Moyano, le ponía sus videos, y algunos analistas también veían que el Congreso no tenía un rumbo, un camino, ¿no? Presentar una moción de vacancia creo que tampoco es el camino. ¿Cree que hay un plan en el Congreso para poder tener una estabilidad política en vez de tener todo lo contrario? ¿O cree que esto ya es fulminante para todos? Bueno, el Congreso es muy ejemplificador de lo que sucede en el sistema político peruano, ¿no? Nosotros vemos que las bancadas no son bancadas, que los partidos políticos no representan a prácticamente nadie. Vea usted la nueva composición del Congreso, cuántas bancadas se han formado, cuántas bancadas se desintegran, el saltimbanqui que hay de los congresistas de un partido hacia otro, no hay ningún respeto por el elector que votó por una opción y esa opción es totalmente traicionada una vez que se llega al cargo. No es casualidad que el Congreso de la República sea la institución más desprestigiada del país, donde tenemos, por ejemplo, un presunto violador sin que haya ningún tipo de sanción, no ya va para el mes. Y dígame usted, ¿en qué país democrático del mundo un hecho tan lamentable y tan vergonzoso sucede en las mismas instalaciones del Congreso y aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, eso habla pues ya de un proceso de descomposición, como le digo yo, muy profundo, que si usted ve los diferentes estudios internacionales, por ejemplo el Latinobarómetro, se va a dar cuenta que los partidos políticos en el Perú son los más repudiados de América Latina.
el Congreso peruano es el de menor aprobación en América Latina. Entonces, ante esa situación, ante esa evidencia contundente, pues es muy difícil, muy difícil mantener un mínimo de estabilidad y de gobernabilidad en el país, ¿no? Ahora, yo me quiero ir al otro lado, ¿no? Mencionando el CADE, Ejecutivo 2022, quien ha retomado su modalidad presencial, pero esta vez el presidente Pedro Castillo no ha recibido su invitación, rompiéndose así una tradición de más de 40 años de la participación. Él siempre cerraba, ¿no?, estos eventos importantes. ¿Cree que esto está aportando al debate, por decirlo así? ¿Cree que ayuda más al presidente Castillo o le favorece esta no invitación que viene desde hace mucho tiempo? Hasta ahora dice que no lo invitan y ya cierra sus invitaciones el 19, ¿no? Bueno, este tipo de acciones, este tipo de, digamos, omisiones que tiene cierto sector empresarial, sin lugar a dudas, fortalece al presidente Castillo, ¿no? Porque lo victimiza, ¿no? Lo pone en el papel de que, bueno, estos malos empresarios discriminadores no quieren reconocer a un presidente que viene, ¿no?, del pueblo, de los estratos populares. Y bueno, en cierto nivel tiene razón, ¿no? Porque recordemos que hubo un sector que se negó a reconocer los resultados electorales e hizo todo un escándalo a nivel nacional e internacional en una actitud abiertamente antidemocrática, ¿no? Entonces el CADE, al no invitar al presidente Castillo, refuerza este imaginario colectivo de discriminación y lo victimiza, ¿no? Y obviamente el presidente Castillo pues está muy contento de este tipo de situaciones porque poquito a poquito su popularidad se va incrementando, ¿no? Tal son los ataques de personas y de grupos que están totalmente desprestigiados, que están fortaleciendo e incrementando la popularidad del presidente, ¿no? Imagínese usted. Sí. Ahora, a ver, habían estos temas, usted corríjame si yo me estoy equivocando. Se hablaba al inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo que esto se iba a convertir como Venezuela, ¿no? Mucha gente aún piensa que esto es Venezuela, ¿no? No sé en qué mundo paralelo vive. Y si lo vemos en Venezuela, se mencionaba que la oposición fue la causante de lo que sucedió en Venezuela, porque era una oposición muy torpe, muy blanda, y los movimientos no eran los precisos para poder contrarrestar allá. Eso es lo que mencionan en Venezuela. La oposición aquí en el Perú, ¿usted cree que ha sido inteligente, ha sido muy torpe, ha sido funcional? ¿Cree que ha hecho un buen papel la oposición? Bueno, ahí están, digamos, los niveles de aprobación, ¿no? La oposición en el Perú, sobre todo la del Congreso, ha tenido un papel lamentable y vergonzoso, ¿no? Por la sencilla razón de que no tiene la autoridad moral para criticar al presidente de la República con todos los errores y todas las sospechas que tiene ahora mismo el mandatario, ¿no? Por ejemplo, si lo criticamos por los plagios en su tesis, ¿no?, que es una crítica válida, resulta que varios de los congresistas también tienen el mismo problema, ¿no? Si lo criticamos por presuntos actos de corrupción, pues dígame usted si el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor José Luna, por supuesto, investigado por el Poder Judicial, no tiene también esa sombra de corrupción. Entonces, uno de los elementos básicos y fundamentales para ejercer la crítica política es tener cierto nivel de autoridad moral, ¿no? Y eso, desgraciadamente, no se ve en el Congreso de la República, ¿no? Por N factores. Yo ya he mencionado el presunto caso de violación, los plagios, las sombras de corrupción, que son efectivamente elementos contundentes que limitan, ¿no?, las críticas muy válidas que se le pueden hacer al presidente de la República, ¿no? Y además la oposición torpe, porque ya, digamos, ha presentado 2 mociones de vacancia, va por la tercera, y se apresuraron en presentar las primeras 2 mociones de vacancia, ¿no? Tenían que esperar porque, digamos, el presidente de la República solito, ¿no?, se está autosaboteando, su gobierno se está derrumbando sin que nadie, la verdad, intervenga, ¿no? Ya van 68 ministros en apenas un año de gestión, en un número también inédito que denota desorden, denota improvisación, denota ausencia de cuadros, denota protección a personas muy sospechosas, como lo es el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que hoy
está prófugo, ¿no? Entonces, la oposición fuera un poquito más inteligente, no haría nada, ¿no? No atacaría al presidente y lo dejaría solito que se enredara para que solito se caiga. Pero como no tienen esa visión, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Claro, siempre mencionamos, ¿no? Siempre cuando pasa algo con el presidente Castillo, sale algo, el Congreso siempre parece que le tiraron salvavidas, ¿no? Entonces, yo para terminar quiero hacerle esta última pregunta. Se le está criticando mucho al hijo del presidente Pedro Castillo, su hijo menor, primero por los estudios que tendría en una de las universidades más caras del país. Además, porque se le habría encontrado la suma de 6.600 escondidos en su dormitorio, que en su momento dijeron que eran 60.000 o más. ¿Cree que hasta la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado sobre la situación del hijo del presidente, ¿no? Y le quiero terminar con la pregunta que hemos iniciado. ¿En qué situación política nos encontramos en el Perú si llegamos a esos extremos también de, por Twitter, por redes sociales, destruir a un menor con un fin político, en teoría? Bueno, ahí habla ya del nivel que yo le mencionaba de descomposición del sistema político peruano, ¿no? Ensañarse de esa manera con un menor de edad, pues es un acto de cobardía, ¿no? Porque los menores de edad pues deben estar fuera del debate político, de la lucha política, de la discrepancia, porque son menores de edad. La verdad estamos ya traspasando todos los límites en este proceso de derrumbe institucional que viene arrastrando el país desde hace ya varios años. No es un dato, digamos, irrelevante señalar que nuestro país es el país más golpeado del mundo por el coronavirus, lo que demuestra, según una investigación de Concitec publicada en julio del año pasado, que las instituciones públicas y privadas de nuestro país fallaron de una manera clamorosa, ¿no? El peor desempeño a nivel mundial. Lamentable, lamentable. Señor Cárdenas, le agradezco bastante su amabilidad de estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con nosotros aquí en Pocas Palabras. Bueno, son